Hola, muy buenas tardes, Buenas tardes. muy buenos días, muy buenas noches. Bienvenidos a lo que es este nuevo segmento de este programa que se hace llamar Enlace al Origen, donde, tal como les había mencionado, a lo largo del verano íbamos a estar emitiendo una serie de programas especiales con personas especiales, dedicados a temas especiales. Y es así que, bueno, estamos inaugurando hoy este espacio con una visita que para mí es muy especial y es la de Gabriel Martínez. Hola, Hola, Gaby. ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vale? Bien, bueno, muchas gracias por haber tomado esta invitación, por haberla propuesto Ujú. prácticamente. Muchísimas gracias a vos. Para mí es un verdadero lujo no solamente estar formando parte de esta, la primera edición de los especiales de Enlace al Origen, ¿no? Que te felicito también porque van por el programa 103. Así es, vamos por el Así que es 103. un gran logro eso, porque de eso también vamos a hablar luego. Quiero decir, como una realidad que se manifestó, ¿no? Un programa que en Ujú, alguna vez alguien te hizo una propuesta, ujú, que terminaste aceptando y eso terminó concretando esa realidad que luego concreta esta otra realidad que estamos ujú. nosotros desarrollando ahora mismo. Así es. Así que, bueno, la idea del programa de Enlace al Origen en su formato habitual casi siempre acontece con temáticas que van fluyendo, y esa es la característica fundamental del programa, de manera espontánea e improvisada, ¿sí? Ujú. Sin embargo, hace un rato, antes de habilitar este espacio radial, yo te consulté acerca, bueno, vamos a hablar de algún tema específico o no, vamos a desarrollar algo. Entonces, en coherencia con la esencia del programa, me dijiste, no, podemos dejar que simplemente vaya fluyendo. Y luego se fue armando algo, ¿no es Ujú. cierto? Que me parece que tiene más que ver con esta identidad que queremos darle a este espacio, que por eso le llamamos especial, ¿no? De Ujú. los especiales. Y bueno, mencionaste ahí unas cuantas cosas, Mm. fueron como frases sueltas en realidad que yo escuché, Sí, y que encendieron en mí o dispararon un montón de asociaciones, ¿sí? sí. Pero me interesaría que en principio seas vos el que vaya abriendo este punto, ¿sí? Claro. Para ver hacia dónde nos podemos encaminar y profundizar. Por supuesto, para mí es un honor abrir este punto frente a la gran Valeria Davis, como siempre dice Maue, que no está hoy aquí, a quien le mando un saludo, pero siempre ella te enaltece un montón, por supuesto, en su percepción te tiene muy en alta estima y yo estoy de acuerdo con todo eso que ella dice, así que para mí también es un lujo estar acá y más aún que me des la oportunidad de abrir el punto. Ujú, Bueno, como bien sabes, y yo te decía hace días atrás, me puse a leer nuevamente el libro de David Williams, Garrido. ujú, La mayoría creo que quienes escuchan este programa saben quién es, y si no, bueno, él está abocado, él se dedica a todo esto que tiene que ver con la lógica global convergente, ¿no? Entre muchas otras ujú, cosas que él es y ha hecho. Ha escrito el libro Mirar desde el vacío, que creo que data de 2016, 2015, ya algo ujú, así. Es un libro que explica muy bien y detalladamente y en pasos simples de qué se trata la lógica global convergente. Y es un libro que a mí me ha hecho muy bien en ese sentido de llegar a un entendimiento claro precisamente de qué se trata esta perspectiva universal del desdoblamiento del tiempo y bueno, y la lógica global convergente. Sin embargo, a mí me gusta aclarar siempre que yo no tengo proceso y vos bien lo sabés, yo no me he metido en un proceso de derivación, de ujú. cuarentenas alguna vez, picoteé un poco ahí, pero quedó en la nada, o yo lo dejé en la nada. Y luego lo leí una vez más, Ujú, en donde me trajo más claridad. Y luego me puse a hacer la carrera de coaching ontológico, de la cual muy felizmente he certificado como coach ontológico profesional recientemente, en una de las escuelas que tiene el estándar más alto, que es el de la ICF, ¿no? Y tengo que decir que a mí la carrera no me costó, que la disfruté muchísimo y que para mí fue un proceso y sigue siendo un proceso excelente. Y si hay algo a lo que tengo que atribuirle esa facilidad con la que me desplacé durante ese proceso es el haber tenido estos conceptos de lo ujú, que es la lógica global convergente, de lo que es un cambio de observador, de lo que es un observador, de lo que es una realidad en base a una percepción,
Y muchas cuestiones que a mí este libro me dejaron bien en claro, y cuando yo me puse a leer otro gran libro y excelente libro que se llama Ontología del Lenguaje, dije, wow, cuánta convergencia hay entre una información y otra. Entonces, ahora que me he puesto a leer por tercera vez este libro, ¿no? Y arranqué anoche el capítulo 2, Mirar desde el vacío, con todo el coaching ontológico que tengo encima y con todas estas nuevas informaciones que en estos 2 años transformé en conocimiento, es decir, información vivenciada por mi ser, dije, wow, qué fácil ahora me está resultando entender ahora este libro. Fíjate qué loco, porque primero, Mirar desde el vacío me hizo transitar la carrera de coaching ontológico con una facilidad tremenda. Ahora termino la carrera, me pongo a releer por tercera vez este libro y digo, esto es súper sencillo, al menos ahora para mí, de entender. Y precisamente lo que quiero compartir, o el punto que quiero abrir, que vos me invitás acá a hacer, es, para definirlo de alguna forma, aportar como una herramienta para transformar lo difícil en fácil, lo complicado también en sencillo y lo abstracto en concreto. Con algunas explicaciones a mi juicio bastante sencillas y citando algunas frases que dice el propio David Williams en el primer capítulo de su libro, y bueno, bajarlo luego con herramientas o con distinciones en realidad, no con herramientas. Hoy no es que voy a traer herramientas, pero sí distinciones para que esto quede un poco más claro, ¿no? A ver qué te parece. Sí, me parece fantástico y me parece también como muy oportuno aclarar de qué se tratan las distinciones. Porque vos sabés que dentro del ámbito de la lógica global convergente se le ha dedicado mucho desarrollo y mucho tiempo a la descripción de lo que es ese tan famoso plano 3, ¿no? El plano 3 donde se encuentra la percepción. Ese plano que está regido por circuitos neurológicos, que opera nuestra mentalidad particular, pero que también puede establecer un enlace con una mente abstracta, ¿no? Y cómo este concepto que es tan común, digamos, en el campo del coaching, puede ofrecer tanto y enriquecer tanto los conceptos de la lógica global convergente, porque la capacidad de distinguir es fundamental a la hora de captar y percibir la realidad tal y como es, ¿no? Entonces, bueno, como que me parecía importante abrir un poquito de ese concepto, ¿no? De la distinción, ¿no? ¿Qué es distinguir? Que es captar las diferencias entre una y otra cosa, ¿no? Correcto, es identificar aquello que precisamente al principio está en un plano abstracto, las cosas suceden en nuestra mente en una milésima de segundo, y es ahí cuando de pronto no estamos teniendo una dirección o un norte con respecto a aquello que queremos hacer. Sin embargo, nosotros empezamos a aflojarle tal vez el pie del acelerador, para explicarlo de alguna forma, y podemos ir viendo qué está pasando en eso. Si lo vamos desarmando, es ahí donde aparecen las distinciones. ¿Qué está pasando dentro de una conjugación de palabras o de unos verbos? Y cómo podemos funcionalizar eso para precisamente ir generando situaciones que se nos jueguen a nuestro favor allí, tal vez en el plano 1, ¿no? Pero como bien entiendo, el programa Enlace al Origen con el tiempo estaba como muy abocado a estos tecnicismos bien específicos de la lógica global convergente, y apuntamos a un público en particular que estaba como bien embebido en el tema. Hasta que en este último año ha tenido un cambio muy positivo, que se le ha jugado muy a favor, que es el de bajar a una sencillez total y absoluta, tal vez sin ni siquiera mencionar conceptos, sino ir directamente a situaciones en donde vos vas acomodando eso dentro del gran conocimiento que ya tenés, y la gente que no tiene un recorrido en lógica global convergente puede ir entendiendo un poco más de qué se trata. Y hoy tengo como ganas de hablar bien sencillo para estas personas que tal vez están hasta escuchando por primera vez este especial sin ni siquiera haber escuchado ninguna emisión de Enlace al Origen. Y creo que la forma más sencilla es precisamente algunas cositas que quiero leer, fotos que salieron con mi celular a unos párrafos que leí ayer a la tarde en el patio de mi casa mientras leía
De hecho, también no está de más El aclarar libro. que aquí mismo tenemos el libro de David en nuestra mano, Tenemos porque es el algo libro. que tengo a mano siempre, el libro Mirar desde el vacío de David, así que podés buscarlo en el celu y si no, Yo buscas prefiero acá buscarlo en en el el celu libro. porque le saqué una foto porque a mí me impactó más así. Así que yo quiero empezar por esto. En el capítulo 1, en alguna página, sí, porque no me tomé ese trabajo, no es el detalle al que quiero ir. David dice, por supuesto que David acá está transmitiendo, ¿no?, una información que ya existe, ¿sí? Que no se malentienda esto, no estamos diciendo que David haya de pronto descubierto esto. Pero él dice y explica muy claramente que el principio energético es lo visible, lo concreto. El principio de información es el abstracto invisible. El principio invisible abstracto es lo que da un orden lógico a lo visible concreto, nunca al revés. Esto del principio invisible abstracto, yo lo tengo completamente asociado y así es como lo manejo. Algo que aparece primero en nuestra mente, como para darle un lugar, ¿no? Y que tiene que ver con el lenguaje, porque desde el coaching ontológico nosotros nos apoyamos fuertemente en la idea de que nuestro ser se apoya en tres dominios que son el cuerpo, el lenguaje y la emoción. Y es precisamente en esto del lenguaje, en esto de que hablan del abstracto invisible, que es lo que le va a dar el origen a lo concreto y lo visible, es allí en el lenguaje en donde aparece esta oportunidad, ¿no? Ya que primero aparece como un pensamiento, ¿sí? Una sensación, un pensamiento, que luego va a quedar en nosotros, si queremos verbalizarlo o no, tal vez para con nosotros mismos, ya sea en pensamientos en voz baja, o si queremos transformarlo en palabras que otros puedan escuchar o mismo escuchar a nosotros mismos para generar una realidad, algo concreto, ¿sí? Desde lo que propone Rafael Echeverría en su libro Ontología del lenguaje, no hay nada en la existencia que escape al lenguaje. Incluso hasta para hablar de lo que no existe necesitamos del lenguaje, ¿sí? Esto, por supuesto, que tiene un desarrollo enorme en su libro Ontología del lenguaje, que no voy a traer aquí, me voy a quedar en esta sencillez de decir que nada escapa al lenguaje y todo vive dentro del lenguaje. Entonces, en algún momento, para que este mate que estamos usando acá, que estamos tomando, exista, alguien tuvo una idea en un pensamiento, lo verbalizó y bajo un montón de circunstancias le dio esta forma concreta, ¿no? Entonces, lo que quiero traer acá es esto de que cuántas veces aparece una cuestión abstracta, ¿sí? Un pensamiento, una idea, algo en la cabeza y se queda ahí, ¿sí? Se queda simplemente ahí y no se transforma en nada concreto. Entonces, por ahí dejamos esto, quiero leer otra cosa, ¿sí? Para seguir avanzando en esto. Dice, la percepción de una circunstancia va a construir nuestra experiencia o realidad. Es evidente y cada vez más que no son las circunstancias o los hechos los que únicamente construyen nuestra realidad. Puede haber un mismo hecho o circunstancia que se experimente de forma completamente distinta, ¿sí? Y esto es lo que dice Rafael Echeverría y es lo primero que aprendimos en nuestra formación como coaches ontológicos, que la realidad se construye en base a hechos más interpretaciones, es la fórmula que se le da desde el coaching ontológico, ¿sí? Hechos más interpretaciones igual realidad. Mira qué interesante esto, porque ahora voy a la última partecita que quiero leer, que es esta. Dice en su libro David, la clave no está en la memoria del pasado, sino en la percepción del presente. Un cambio de percepción en el presente redefine la vivencia de los hechos del pasado, ¿sí? Y finalizando con esto, ahora sí quiero desarrollar lo que traigo, ¿sí? Tomando estas tres cositas. Esto de los hechos más las interpretaciones igual a realidad, ¿sí? Y que así dice David en su libro que para cada cual va a haber una realidad de acuerdo a lo que se esté interpretando, ¿no? Por ejemplo, yo estoy sentado en esta silla y me parece cómoda,
Pero tal vez otra persona se sienta en la misma silla y no le parece así de cómoda. Y son dos realidades diferentes por el mismo hecho, que es que hay una silla. Ahora bien, lo que dice tanto el coaching ontológico, o lo que dice también acá la perspectiva, ¿no? Es que esta percepción puede ser modificada. Puede ser modificada. Y ahí es donde quiero meterme, porque ¿cómo concretamente podemos hacer para modificar esta realidad? ¿Mm? Y me voy a salir del ejemplo sencillo de esto de la silla, si es cómoda, si no es cómoda. Vamos a algo más candente, algo que genere más carga. ¿Qué pasa cuando tenemos juicios sobre las personas? Que las tenemos todo el tiempo, ¿sí? Los juicios son completamente normales y nos operan todo el tiempo. Acabamos de decir que la realidad es el resultado de un hecho más una interpretación. Interpretación y juicio es exactamente lo mismo desde esta mirada. Entonces, ¿qué pasa, Vale, cuando yo tengo un juicio, en este caso, uno negativo, ¿sí? Uno negativo sobre una persona. Voy a traer un nombre, voy a decir Julio, y voy a decir, Julio es muy malo en oratoria. Julio es muy malo en oratoria, ¿ok? Bueno, entonces yo digo, vale, la realidad para mí es esa. El hecho es Julio orando, ¿sí? Julio hablando. La interpretación es que es muy malo en eso, con lo cual la realidad para mí es que Julio es muy malo en oratoria. Hasta ahora lo único que tengo ahí es mi juicio personal sobre eso. Y yo tengo una forma para darme cuenta qué tan real es eso y si realmente puedo cambiar esto. Es una serie de pasos a seguir, ¿sí? Los juicios y las creencias pueden ser válidos o inválidos. Pueden ser válidos o inválidos, con diferencia en relación a los hechos, que los hechos pueden ser verdaderos, falsos o inciertos, ¿sí? Pero ahora no nos vamos a meter en los hechos, solamente dejar que pueden ser verdaderos, falsos o inciertos, y que los juicios simplemente pueden ser válidos o inválidos. Ahora, ¿cuál es la forma de validar un juicio para mí? Si yo estoy diciendo que Julio es muy malo en oratoria. Lo primero que yo tengo que hacer es identificar un dominio. Un dominio en la vida, un dominio en la existencia, ¿sí? Porque yo puedo decir que Julio es muy malo en oratoria, pero ¿en qué dominio? Me refiero a qué área, en qué circunstancia, ¿sí? Julio es muy malo en oratoria. Lo escuché en una reunión en el trabajo, en una exposición, y Julio estaba nervioso, o era su primera exposición, y yo dije, mirá qué malo que es, Julio es muy malo en oratoria. Lo escuché en una cena familiar, lo escuché hablando entre amigos, hablé yo personalmente con él. ¿En qué dominio específicamente estoy enjuiciando a Julio como que es muy malo en oratoria? Es fundamental, ¿sí? Porque eso aplica para todos los juicios que tenemos. Primero es decir, ¿en qué dominio, en qué área Julio está siendo muy malo en oratoria? Lo segundo es que tengo que aportar hechos para esto que estoy diciendo. ¿Cuáles son los hechos que pueden ser verdaderos, falsos o inciertos? Julio tartamudeó, se dio un hecho si esto sucedió. Julio tuvo errores en las pronunciaciones de las palabras, ¿sí? Se comió letras, utilizó palabras que no iban, también puede ser un hecho. Julio se excedió en el tiempo, ¿sí? Si por ejemplo tenía 30 minutos para hablar, como un hecho concreto que era que su espacio para orar era de 30 minutos y estuvo 35, bueno, puede ser que se le fueron 5 minutos, ahí tengo otro hecho. Entonces ya tenemos el dominio, ¿sí? Por ejemplo, el dominio laboral, tengo los hechos, son nuestros 3 ejemplos que traje, pero ahora necesito un estándar también, porque el estándar opera todo el tiempo en nuestros juicios. Todo el tiempo. Y el estándar es una medida comparativa que está todo el tiempo presente cada vez que emitimos un juicio. Y esto es contra qué estoy comparando. Para que yo diga que Julio es muy malo en oratoria, tengo que tener bien claro lo que para mí es ser bueno en oratoria. Y para esto tengo que haber escuchado a alguien en oratoria y lo tengo que estar comparando al menos con esta persona, tal vez conmigo mismo, con alguien que escuché, con algo que leí. Entonces el estándar es fundamental.
también, ¿sí? Hablábamos de distinciones al principio, ¿no? Ujú. Bueno, mira todo lo que hay dentro de una opinión, dentro de un juicio, operando automáticamente y no lo vemos. Hay otra cosa que es fundamental, que es el para qué de este juicio, Ujú. ¿sí? Podríamos ir abriendo esto como para que Ujú. no quede como un continuum, digamos, de Ujú. Pero por conceptos, supuesto. como para ir asociándolos Ujú. a estas frases que vos leíste de David, por Ujú. ejemplo, ¿no? Volviendo muy al principio, Ujú. ¿sí? Vos mencionaste este principio energético Ujú. y un principio ligado a la información, Ujú. ¿sí? Y yo esto lo asocié con un concepto que se maneja mucho también en la lógica global convergente, que tiene que ver con que es el abstracto lo que mueve al concreto. Ujú. Y una analogía sería también que siempre la frecuencia más veloz o siempre el nivel de percepción más veloz antecede al más lento, Ujú. ¿sí? Sí. Entonces, lo que estarías definiendo, me parece, a través de todos estos conceptos, es cómo esto acontece dentro de uno mismo como si fuera la distancia que existe entre ese diálogo interno, Ujú. ¿no? Como ese aspecto más veloz que es lo que acontece dentro de uno, como un diálogo que no siempre acontece en palabras, ¿sí? Y lo que luego se va a expresar de ese movimiento interno, ¿no? Que se va a transformar en palabras. Más específicamente, en este caso nos estamos refiriendo a los juicios, ¿no? Que puede ser, bueno, esta opinión donde vos estás poniendo como ejemplo el caso de Julio, ¿no? Y cómo todo este acontecer es inevitable, ¿no? Como lo mencionaste. O sea, una distinción es algo que acontece en simultáneo con nuestra percepción. Estamos percibiendo y estamos de alguna manera distinguiendo, clasificando, ordenando los elementos de la realidad. Desde lo que tenemos configurado como filtro de la realidad, vamos a estar definiéndonos la realidad desde un lugar específico. Y eso ya determina una especie de juicio, ¿no es cierto? Porque Correcto. la realidad que yo voy a definir va a tener su origen, su punto de partida en todo este movimiento interno que es previo, ¿no? Que es el filtro mismo de la realidad. No está hablando de la realidad, de los hechos concretos y neutros, porque siempre decimos que la realidad es neutra, ¿no? Neutros de la realidad, sino que todo este acontecer interno hace que tomemos una posición frente a la realidad. Y eso hace que la realidad ya esté calificada, ya sea calificada por este filtro o por esta posición de observador que nosotros asumimos, que va a estar representada por nuestros propios juicios. Estoy completamente de acuerdo con todo esto que estás diciendo y es eso mismo lo que yo traigo aquí. Gracias por explicarlo, porque yo todo eso que vos dijiste no me parece genial el aporte, porque yo no voy a decir todo eso, no iba a decir todo eso. Ajá. Así que esto, como bien decís, pasa en un segundo. ¿Sí? Esto que yo estoy diciendo es abrir, como vos bien decías, podemos hacer un poco de eso, estoy abriendo precisamente ese abstracto. ¿Qué pasa y cómo nos acompaña eso? Ese segundo, esa milésima de segundo que sucede, ¿sí? A mí fíjate todo el tiempo que me está llevando apenas explicarlo. ¿Sí? Porque como bien decís, esa interpretación, esa realidad que a mí se me genera a través de ese filtro mío, es lo que me va a llevar a tomar decisiones. Es lo que va a generar una serie de circunstancias que me lleven a determinado lugar. ¿Sí? Por eso es fundamental entenderlo. Entonces, ¿te parece si continúo? Sí, claro, Que vamos. el otro concepto, la otra distinción que queda por abrir, es el para qué de este juicio. Todos nuestros juicios tienen un para qué, no importa si son habilitantes o inhabilitantes, los juicios están todo el tiempo, ¿sí? Y es completamente normal en nosotros, el juicio está todo el tiempo. Y detrás de un juicio siempre hay un para qué, ¿sí? Aunque no parezca, si lo buscas, hay un para qué.
yo voy a inventar algo acá, pero simplemente podría tener el juicio de que Julio es muy malo en oratoria para sentir que yo soy mejor, por ejemplo, ¿sí? O para darle el espacio a otro orador que considere mejor para un puesto, si la circunstancia fuera esa. Y luego de tener todo esto, hay dos puntos que ya son externos a esto. Primero, ¿a qué o a quién le estoy dando la autoridad de este juicio? Me la estoy dando a mí mismo, ¿sí? Una vez que tengo estos 4 elementos que traje, el dominio, el estándar, los hechos, el para qué, ¿a quién le estoy dando la autoridad? ¿Sí? A un libro de oratoria que leí, a un orador que me parece muy grosso y que me impactó, a mí mismo, en mi opinión, sin tal vez siquiera tener experiencia en oratoria. Y el último paso, ¿sí? Porque esto es para sentarse y trabajarlo y autoindagarse, es no poder validar el juicio contrario. Es decir, que si yo encontré hechos que afirman que Julio es malo en oratoria, si yo puedo identificar el dominio en particular en el que creo que Julio es malo en oratoria, porque como bien dije, Julio puede ser malo en oratoria en el trabajo, pero resulta que en la cena navideña tiene un discurso impresionante y deja todo llorando. Si yo puedo identificar el para qué es que estoy emitiendo ese juicio, si puedo identificar el estándar, ¿sí? Es decir, cuál es la medida comparativa, con quién estoy comparando a Julio, ¿sí? Porque si comparo a Julio con un nene de 12 años que está dando su discurso en la primaria, no va a ser lo mismo que lo compare con un político que esté, por ejemplo, coachado profesionalmente para hablar ante multitudes. Una vez que tengo identificadas esas 3 cosas, tengo que ver a qué o a quién le estoy dando la autoridad, incluso puedo ser yo mismo. Y una vez que hice ese trabajo, tengo que estar seguro de que no puedo validar el juicio contrario. Es decir, aplicar estas mismas distinciones sobre el juicio, Julio es excelente en oratoria, no sea cosa que puedas validar ese juicio, entonces ahí te vas a tener que cuestionar si la realidad es realmente lo que estabas percibiendo. Bien, hay algo interesante acá que se abre como para enlazar esta cuestión cuando vos decís el para qué, ¿no? El para qué de un juicio. Viste que nosotros hablamos de desvalidar nuestra percepción, ¿sí? Porque justamente a ese ámbito aplica el ejercicio. Cada vez que nosotros emitimos un juicio, ¿sí? Estamos definiendo una realidad hacia afuera, ¿no? Entonces estamos definiendo haciendo un recorte de todos los sucesos de la realidad, estamos recortando un suceso concreto y lo estamos definiendo además, y es que Julio es malo en oratoria. Pero no solo estamos definiendo esa realidad, también estamos definiendo, aunque no lo sepamos, nuestra posición, nuestro estándar y nuestra posición como observadores frente a esa realidad. Cuando vos hablas de autoridad, muchas veces lo que evidenciamos a través de nuestros propios juicios es cuál es el pasado o cuál es la referencia a la que le estamos dando autoridad, ¿no? Entonces, qué interesante esto, porque podríamos empezar analizando cuáles son los juicios que proyectamos hacia afuera, ¿sí? Y entonces podríamos decir, qué feo, una persona que juzga todo el tiempo, no está bueno juzgar, ¿sí? O, al revés, podríamos utilizar nuestros propios juicios, ya que son inevitables en la mayoría de los casos, para indagar justamente en el tipo de observador de la realidad que estamos siendo, ¿sí? En cuáles son las referencias a las que le damos autoridad a la hora de recortar la realidad, el contexto, definir los hechos, ¿no? Porque eso dice mucho de nosotros, ¿no es cierto? Dice más de nosotros que de lo que estamos juzgando, finalmente. Pero creo que no sé bien cómo es la frase, y ni quién la dijo, ni quién la inventó, pero está esta frase que dice algo así, que nuestros juicios hablan de nosotros y no de los demás. Claro. A ver, por citar, creo que en un discurso que dio el ahora expresidente Macri, por ejemplo, creo que fue a mitad de año, cuando hizo una especie de balance de su gestión o algo así, en donde recibía tipo algún insulto de gente que había ahí, y él decía, los insultos, señores, hablan de ustedes y no de mí.
tenés eso presente, prácticamente está diciendo esto que vos bien estás diciendo. Y bueno, claramente los políticos tienen mucho coaching detrás. El tema sería que una cosa es decir la frase de manera automática, a modo de creencia, porque la leí y me vino al pie para desvalidar los insultos, por ejemplo. Y otra cosa sería tomar muy en detalle nuestros propios juicios y empezar justamente a desglosarlo a través de estos parámetros que vos estás prestando, ¿no es cierto? Que vos estás compartiendo, escuchar nuestros propios juicios e indagar en cuáles son los hechos que fundamentan dicho juicio, cuál es el estándar, ¿sí? El rango, los conceptos o las situaciones con las que comparamos ese juicio. ¿Cuál es la autoridad o la referencia, ¿sí? que está validando ese juicio? ¿Sabes qué? Me gustaría compartir una experiencia personal con esto, que vos la conocés, pero bueno, acá no voy a dar nombres, por supuesto. Pero quiero contar algo que a mí me pasó, entre muchísimas otras cosas que he vivenciado y que pude aplicar estas herramientas en las que hubo un cambio de percepción. Incluso del pasado, ¿sí? Recordemos que una de las cosas que yo leí de acá del libro de David es que dice que la clave no está en la memoria del pasado, sino en la percepción del presente. Un cambio de percepción en el presente redefine la vivencia de los hechos del pasado, ¿sí? Y fíjense esto que yo les traigo, que es el tema de identificar fundamentalmente entre todas estas distinciones que traje, el dominio, el área de la vida o de la existencia en la que estamos aplicando ese juicio para con algo o para con alguien, ¿sí? Yo conocí a una persona en un dominio de mi vida que tenía que ver con la actividad física que me parecía grandioso como entrenador, grandioso con sus capacidades físicas, grandioso humanamente. Para mí esta persona era crack realmente, cómo se desenvolvía en eso. Yo lo conocí como entrenador, él me entrenaba, era fabuloso los momentos compartidos, su parte humana, comenzamos a compartir ya otras cuestiones más personales, alguna que otra reunión, cumpleaños, cosas así surgían, y me parecía un tipo excelente, un tipo que también con el tiempo me entero que había alargado por un tiempo el entrenamiento y se pone a trabajar en cuestiones que tenían que ver con la construcción. Con la construcción, y para mí, en su inteligencia, en su manera de expresar y todo eso, él era crack en todo. Yo aún no tenía estas distinciones. Cuando estaba en medio de una obra que para mí era importante, que yo estaba desarrollando y que invertí bastante dinero, le insistí muchísimo a él para que se hiciera cargo de eso, porque sabía mucho de ese tipo de construcciones. Sin embargo, cuando fue pasando el tiempo y él puso mano ahí, si bien seguía su parte humana y todo eso, siendo para mí positiva, fue un desastre lo que surgió ahí. Un verdadero desastre. Y ahí yo comencé a aprender algo, que yo tendría que haber identificado en qué dominio yo quería que esta persona era grandiosa y fabulosa, ¿sí? Porque en el dominio de la construcción, a mi juicio, y tengo muchos hechos para validarlo y ya hice el ejercicio, fue un desastre, ¿sí? Un desastre y todo salió mal. Ahora, ¿qué pasó en ese momento, hace 4 años atrás, cuando todo fue un desastre y todo salió mal? Con ese juicio que yo tuve sobre esta persona, dije, qué desastre, este tipo me garcó, yo acá puse plata, las cosas salieron mal, se perdió todo, esta es una mala persona. Y mi percepción de esta persona desde ese presente hacia todo el pasado se embarró. Ya todo lo bueno que yo consideraba de él no existía, pero aún no tenía esta herramienta de que yo tenía que distinguir en qué dominio estaba yo emitiendo este juicio, ¿sí? Con el tiempo y con estas herramientas, hoy fíjate cómo he vuelto a redefinir este pasado con una percepción en el presente, que yo pude definir e identificar que el juicio negativo que tuve para con él aplica única y exclusivamente a un dominio que es el de sus capacidades con respecto a ese tipo de construcción particular que yo estaba desarrollando, que no era nada sencillo, ¿sí? Y hoy
habiendo aplicado este ejercicio y rememorando el pasado y todo lo que yo hice con él, sigo nuevamente pensando y resignifiqué otra vez ese pasado, volviendo a mi sensación y a mi percepción de que es una excelente persona. En los otros dominios, en la actividad física, como entrenador, como humano, para pasar los cumpleaños, fiestas, reuniones, para hablar, para un montón de cosas. ¿Sí? Fíjate cómo tuvo doble resignificación ese pasado con la percepción que estaba teniendo en un presente. Primero, una persona que me pareció grandiosa, estupenda, era wow, ¿sí? Después, un hecho en un dominio en particular que tuvo que ver con el de la construcción hace 4 años atrás, resignifica todo mi pasado y todo lo que yo había interpretado sobre esa persona y era completamente negativo. Luego, con todos estos ejercicios, todo este proceso aplicándolo, vuelvo a resignificar ese pasado y para mí el tipo es una excelente persona. Lo digo siempre, para mí él es una excelente persona. Qué importante esto que traes y qué diferentes serían nuestros vínculos más íntimos si pudiéramos tener estas distinciones desarrolladas, ¿no? Internamente, porque es muy típico, ¿no? De los conflictos, por ejemplo, conyugales, donde a mí me ha pasado, ¿no? No en el presente, pero sí en el pasado, donde justamente la persona es el amor de tu vida, la persona que vos querés como compañero para siempre, qué sé yo, y de pronto a la mínima pifiada del otro es una porquería, un traidor, es un, no sé, ¿no? Como todos los improperios que te puedas imaginar. Y justamente esa falta de estas distinciones, esa falta de poder distinguir en qué dominio te traicionó, o te estafó, o te decepcionó, ¿qué hubo detrás de eso? Si hubo promesas verdaderamente, si hubo hechos concretos, de qué hechos concretos se tratan, ¿no es cierto? Si esos hechos se pueden constatar o no, ¿no es cierto? ¿Cuál es el estándar? Es decir, ¿con qué acciones de esa misma persona o de otros estarías comparando? ¿Sí? ¿Dónde estaría ese deber del otro hacia vos? Como hay un montón de cosas ahí como para indagar y reflexionar, como para nada, que los vínculos finalmente puedan ser como un espacio donde encontrarnos con lo que el otro realmente es y el otro no tenga que responder todo el tiempo a esos parámetros internos, a esos ideales que nos han inoculado, que hemos incorporado ciegamente, que ni siquiera sabemos si tienen que ver con nuestras necesidades reales, ¿no es cierto? Y que bueno, que lo llevamos a cabo como desde un lugar tan automático muchas veces, ¿no? Que nos llevan a juntarnos con personas y a descartar personas como si solo se tratara de que cumpla con esa consigna, ¿no? Con esa grilla de obligaciones que vos tenés seteadas como, bueno, una relación se tendría que basar en el cumplimiento de estos conceptos, ¿no? Y qué diferente puede ser un vínculo si uno revisa justamente todos esos parámetros que tenemos grabados de manera automática, ¿no? Bien, y a ver, vos me vas a corregir acá si es necesario. De hecho, yo te pido esto, que me corrijas. Pero con este aporte que acabas de hacer, que me encantó, a mí me aparecieron desde mi humilde entendimiento de cómo funciona el sistema de referencias y la lógica. De pronto vi los planos 4, 3, 2 y 1. ¿Sí? Cuando trajiste, estas cosas que se nos han inculcado ciegamente, que están ahí. Detrás de estos juicios que yo dije, sí, porque hoy estoy simplificando mucho, algo que tiene toda una información que lo antecede, por supuesto, pero lo primero que aparecen son nuestros modelos mentales. Nuestros modelos mentales es lo que yo ubico en este plano 4, ¿sí? Todo un sistema de creencias y de valores que han sido instalados, valores que pueden ser nuestros, que hemos desarrollado por nosotros mismos o que tal vez se nos metieron ahí, se nos filtraron por algo que vimos, por algo que escuchamos, por un lugar en el que nos criamos o nos criaron. Así se fue desarrollando un modelo mental particular con el que nos hemos identificado, ¿sí? Y esto va desarrollando un sistema de creencias apoyado en fuertes valores que son los cimientos que constituyen el ser. Y de este sistema de creencias es que nacen la mayoría de nuestros juicios, ¿sí? Es que nacen la mayoría de nuestros juicios. Entonces, de este sistema de creencias que aparece en un modelo mental,
que yo coloco en este plano 4 del que tanto has hablado y explicado, es que van a aparecer precisamente ahora estos juicios, estos pensamientos que los pongo en el plano 3. ¿Sí? Julio es un mal orador, es un pensamiento, es un plano 3. Y esto me va a traer una emoción y esto me va a llevar a una acción determinada que se va a configurar como una realidad. Entonces, cuando yo te traigo otra vez esto de esta persona, esta experiencia personal que conté, ¿no? Tras ese modelo mental que yo tuve en un momento, claro, en todos los dominios de la vida, yo lo puse bajo mis creencias, mi modelo mental y mis valores como una persona excelente, espectacular, ¿sí? Y mis pensamientos, ¿sí? Todos estos juicios que yo tiraba para con él, que eran completamente habilitantes, me llevaban a sentir emociones también habilitantes, agradables, que me llevaban a ir configurando una relación con él, una realidad para con él, ¿sí? Entonces, esto cambia otra vez, nuevamente, porque cambiaron hechos en un dominio en particular, pero siempre apoyaron el mismo modelo mental allá en el 4 y con la misma creencia ahora aparecieron nuevos pensamientos basados en juicios que generaron distintas emociones ahora inhabilitantes y desagradables que me llevaron a desvincularme y por ende a cambiar y manifestar otra realidad. ¿Se van viendo esos planos 4, 3, 2 y 1? Totalmente. Y nuevamente, y ahora, si bien la percepción vuelve a ser esa completamente habilitante, la que tengo con respecto a él, ya lo que yo interpelé para llegar a eso es precisamente ese modelo mental y ese sistema de creencias. Bien, y ahí está el movimiento de 1, 2, es de como de 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, Correcto. 1, 2, 3, 4, porque acá es donde nosotros hablamos muchas veces en este programa de cómo es que la realidad misma se ocupa de traerte los hechos necesarios para que vos cuestiones tu modelo mental y lo reformules, ¿sí? De manera que puedas captar muchos más elementos de la realidad que antes no tenías incluidos. Es decir, vos pudiste haber excluido a esta persona de tu vida en la idea de que esta persona, en tanto no se complementa con las creencias y el modelo que vos tenías de él, ¿no? Incorporado, entonces la vas a excluir, la desechás de tu vida, porque entonces ahora es una mala persona, o abriéndote a estos nuevos hechos que él te muestra en este dominio que vos antes desconocías de esta persona e incluyéndolos como un aspecto factible, un aspecto posible, un aspecto humano, ¿sí? De esta persona que de pronto rompe con el ideal, pero al mismo tiempo forma parte de la misma persona, finalmente te permite no solo expandirte en tu forma de observar a este otro, sino que además se expande también como tu rango de aceptación hacia el otro. Es como aceptar el margen de error que el otro tiene. Por lo tanto, es donde el vínculo se expande y se enriquece en esto que sí podríamos empezar a llamar como amor, afecto, ¿no? El afecto real, entonces, el amor de verdad, no va a ser hacia aquel que te cubre todos los agujeritos y se complementa con todo el estatuto que vos tenés establecido, sino a aquel a quien vos podés incluir en su más amplio rango dentro de tu modelo. ¿No es cierto? Sí. No sé si... A mí me queda muy claro y estoy de acuerdo y resueno con lo que estás diciendo. Y es sobre la base de cuestionar tu modelo, no de que el otro cambie. Totalmente. De expandir tu propio diseño y tu modelo y tu forma de observar la realidad, expandir tus filtros, de manera que el otro cabe más, siendo más él mismo, sin recortarle nada, ¿sí? Y vos expandiéndote en simultáneo. Entonces es inevitable que un vínculo crezca con estos parámetros. Que sí, tenemos que encajar uno con el otro constantemente, ¿no? Sí, sí. Como... Totalmente.
Lo maravilloso de todo esto es que la lógica global convergente, aunque aún no es reconocido tal vez por las elites, ¿no?, que dicen que está bien y que está mal en este mundo, es algo que está basado, a mi juicio, y entiendo que también en el tuyo, ¿vale? Y si no, podés negarlo, en ciencia pura, pura ciencia, ¿sí? Lo mismo con estas herramientas que acabo de traer, es ciencia aplicada al ser. Y esto que traemos de los dominios, de las áreas en las que estamos aplicando un juicio para con alguien, creo que es una de las cosas más enriquecedoras que hay para precisamente esto de la expansión, ¿sí? Porque hay que tener bien en claro en qué dominio yo estoy emitiendo tal juicio para con tal persona, ¿sí? Porque yo podría decir entonces, Julio es muy malo en oratoria, en el trabajo, cuando tiene reuniones ante empresarios importantes, por ejemplo. Entonces, yo puedo ver que en otros ámbitos Julio es un excelente orador, incluso en una charla mano a mano conmigo. Y además, otra cosa muy importante es, ojo, cuando a nosotros nos traen juicios y nosotros tomamos el juicio de los otros. Che, no te juntes con aquel porque, no, mirá que aquel me hizo. Sí, yo tengo que poder validar mis propios juicios para con tal persona, para ahí determinar qué está pasando con esa realidad. Y acá me viene otra distinción que vos me vas a colaborar, seguramente de una manera más sencilla para explicarla. Tiene que ver con esto que hace un ratito yo te estaba contando, una situación de mi día, y que tiene que ver con la importancia de distinguir entre lo que son las acciones o la forma de actuar de una persona, la forma de hacer con el ser de esa persona, que no es lo mismo, ¿no? Que una persona sea fallida en un ámbito de su vida, ¿sí?, no hace que esa persona se transforme en una mala persona, simplemente por pifiarla, digamos, o errarle en un ámbito que tiene que ver con su accionar. Por supuesto que acá se van a jugar los valores y nuevamente todo este dispositivo que vos acabas de describir, ¿no? Los valores, las creencias y los juicios, como bien acabas de decir, se van a estar jugando siempre. El tema es qué vamos a hacer a partir de saber que existen este tipo de herramientas. ¿Sí? Uno al principio va en automático, es inocente con eso, sabemos que para nosotros la realidad es lo que interpretamos y no nos damos cuenta de eso. Es decir, me corrijo, no sabemos que la realidad es lo que interpretamos. El libro de Ontología del Lenguaje lo que dice es que no sabemos cómo son las cosas, solo sabemos cómo las interpretamos. Pero hasta que no lees algo así y te pones a estudiar a fondo de qué se trata eso, vos pensás que la realidad es lo que vos ves. Y así que esto que decís, que se están jugando el modelo mental, las creencias, los valores y todo este plano 4, ¿no? Por supuesto que está siempre jugándose, y como bien decías, el hecho de que una persona haya tenido algo que haya sido fallido, fue la palabra que utilizaste, no aplica a todo su ser y a todos los dominios / áreas de su vida, y tenemos que poder identificar esto. A mí, no sé si te queda claro esto que me pediste, esta distinción, o hay algo que falta ahí. No, para mí lo interesante cuando vos decís es identificar esto, sería como poder abrir la trama de algo que funciona de modo tan automático como un juicio, ¿sí? Porque vos sabés que hay algo que en la lógica global convergente lo definimos como derivación, ¿no? Justamente la derivación consiste en validar nuestra percepción y como hacer un espacio, como dejar suelto, ¿no?, ese primer juicio, esa primera interpretación, esa lectura automática que acontece respecto de un hecho concreto, para que luego, desde ese espacio que dejamos disponible, se arme, se enlace otra posibilidad, ¿sí? Muchas veces otra forma de ver, otra forma de percibir. Ahora, ha sucedido a lo largo de estos años de proceso, ¿sí?, donde hay personas a las que de verdad se les complica mucho esta cuestión de la derivación. O sea,
el juicio viene de manera automática, ¿sí? Ujú. La interpretación acontece de manera automática. ¿Cómo hago para derivar eso que me arrasa muchas veces? Porque un juicio no es solamente una frase que yo arrojo acerca de algo. Como vos mencionabas recién, un juicio viene con un montón de sensaciones físicas, viene con emociones que me desbordan, que le llamamos una química, que me está operando, que me lleva a comportarme de una manera muy determinada a veces y que sentimos muchas veces como muy limitante también, ¿sí? Que nos condiciona en nuestra posición dentro de la realidad. Entonces, me parece que todos estos recursos que estamos de alguna forma compartiendo hoy, quizás sea una forma un poco más lenta, ¿sí? Pero no deja de ser un método muy preciso, muy minucioso, como para abrir esa trama del automático y desautomatizarlo al mismo Totalmente. tiempo. Al principio puede parecer lento, porque Sí. nosotros estamos explicando lento, pero después esto comienza a tomar una velocidad. Ya el hecho de que digas y que puedas identificar que tu juicio tiene distinciones que podés desfragmentar, aunque no lo hagas en ese mismo momento, ya eso soltó el automático. Buenísima la palabra. ¿Sí? Buenísima la palabra desfragmentar, porque me parece que es justamente de lo que se trata este mecanismo. Está muy bueno. Sí, a mí me gustaría dejar un repaso muy breve de esto que hemos dicho, ¿vale? Sí, para ahora que ya la parte lenta se explicó, rápidamente repito esto, así pasamos a otra cosa, si estás de acuerdo, que también me parece muy interesante y que es muy, muy productiva realmente una vez que se la entiende y se la comprende, ¿sí? Bueno, entonces, repasamos que desde la mirada del coaching ontológico y muy en coherencia con lo que se dice en este libro de Mirar desde el vacío, es que la realidad es el resultado de hechos más interpretaciones, ¿sí? Estas interpretaciones son juicios y nosotros podemos interpelarlos. Si nosotros no podemos validar nuestros juicios, entonces ahí está la oportunidad de que esa percepción cambie y por ende aparezca entonces una realidad diferente. Las herramientas entonces para validar un juicio son: yo tengo un juicio para con alguien, ok, primero tengo que identificar en qué dominio o área estoy aplicando ese juicio, ¿sí? Nunca generalizar, tengo que identificar el dominio y el área en la cual estoy emitiendo ese juicio. Lo segundo que tengo que traer son hechos, ¿sí? Hechos que afirmen esto que estoy diciendo. Nunca podés validar un juicio con otro juicio, como yo decía, por ejemplo. Julio es muy mal en oratoria, y si yo traigo como hecho, ¿por qué? Porque no me gusta cómo habla, ojo, que ese es otro juicio. Yo tengo que traer hechos. Por ejemplo, habló 5 minutos más de lo que le habían dado para hablar, ¿sí? Tartamudeó, se comió heces. Hechos. Doy fe de que eso de distinguir hechos realmente es una tarea muy exhaustiva, por lo menos a mí se me tornó muy compleja a la hora de hacer esa tarea, ¿no? De recabar datos concretos, fehacientes, comprobables, ¿sí? No es lo mismo, bueno, fui por la mañana al banco, ¿sí? No estaba viendo un hecho concreto, el único hecho concreto es que fue por la mañana, ponele, o que el banco existe, pero no hay una hora concreta, no hay un lugar concreto, no hay datos específicos. No aportarían demasiado a la hora de una investigación acerca de los hechos acontecidos, ¿no es cierto? Si yo dijera, bueno, llegué temprano al banco, llegué tarde al banco, vine temprano a casa, no hay datos ahí, ¿no? No. Solo interpretaciones. No hay, solo muy difícil. interpretar. Y bueno, ¿y cómo te hace sentir eso? A ver, si tanto desde la lógica global convergente estamos diciendo que un hecho o también el coaching más una interpretación, palabra más, palabra menos, dicen lo mismo, conforman la realidad, ¿cómo te hace sentir el escucharte decir que a veces no encontrás hechos? Claro. Si no encontrás hechos, ¿de dónde va a salir esa realidad? Entonces, si no tenés hechos como uno de las 4 distinciones que necesitas para validar un juicio,
ojo con eso, porque posiblemente estás emitiendo un juicio que te está inhabilitando a generarte una realidad mucho más habilitante y no te estás interpelando para ver si vos podés validar o no ese juicio. Y me parece interesante esto. Estás emitiendo un juicio que no te permite interpelarte. Por lo tanto, estás emitiendo un juicio que no te permite expandirte a través de lo que esta situación te trae, ¿no? Bien. Bueno, estamos en casi una hora de programa. Casi una hora. De especial, como vos decís, palo y palo, como sin parar, no hemos hecho ningún corte. A mí se me hace que es un tiempo sumamente oportuno como para ir cerrando esto y dejar el espacio ahí como latiendo, la inquietud latiendo para un próximo especial. Sí, que se me ocurre que podrías estar presente también en el segundo. En un próximo especial la rompemos, explota todo. Revienta, eso es un juicio, eso es tu interpretación. Por supuesto, a ver, vamos a repasar un poquito esto porque los juicios nos operan todo el tiempo. Todo el tiempo. Y en este caso es un juicio habilitante. Exacto. Y hay algo que aprendemos que, estimados y estimadas, si el juicio es habilitante, no lo interpeles. O sea, no te pongas a interpelarte un juicio que te trae beneficios, que te impulsa hacia adelante y a concretar logros y metas. Ni te lo cuestiones. Ni te lo cuestiones. ¿Sí? Es decir, si yo estoy siendo Valeria de que me parece una excelente persona, ¿para qué me voy a poner a cuestionarme eso? ¿Entendés? Porque si te genera bienestar, ¿no es cierto? Claro, exactamente, no sea cosa que descubra lo contrario y no salga este próximo especial que querés hacer. Pero así todo, antes de terminarlo, me gustaría terminar con el repaso, porque dije el repaso y ante esto del dominio, existe un aporte que se nos fue, porque, bueno, a ver. El lenguaje hay que hablar con responsabilidad, dije que estaba haciendo un repaso, dije lo primero que tenía que haber el dominio, se cortó ahí la cosa, así que, perdón, los hechos. Sí, hablé del dominio, hablé de los hechos, vamos con el estándar, sí, es decir, con qué estoy comparando yo eso, sí, olvidémonos del caso de Julio, a mí no me gusta el fútbol personalmente, pero yo te puedo decir yo soy regroso jugando a la pelota, sí, pero resulta que el estándar o la medida comparativa es mis compañeros del laburo. Pero si me comparo con un jugador profesional, soy un desastre, ni empecé a jugar todavía. ¿Sí? Luego de esto hay que identificar el para qué de la emisión de este juicio. A veces puede ser muy inconsciente, pero nos puede traer un beneficio. ¿Sí? La verdad que una de las cosas que yo descubrí aplicando esto fue que en otro puesto de trabajo que yo tuve, cuando durante 2 años tuve el juicio de que mi supervisor era una persona completamente detestable a mi juicio, ¿sí? Y que no podía estar en ese puesto y que no íbamos a andar bien, con el tiempo descubrí que el para qué detrás de ese juicio era precisamente el de cambiar de puesto de trabajo, ¿sí? Y para eso me servía ese juicio todos los días, como motor y para hablar con mi jefa de que me tenían que cambiar de puesto de trabajo, ¿sí? El para qué es fundamental. Todo juicio tiene un para qué. Así yo te diga, che, este mate está feo. Bueno, ¿para qué emito ese juicio? ¿Será porque quiero que cambien la yerba o quiero calentar el agua? Un para qué hay detrás de todo juicio. Una vez que yo tengo estas 4 distinciones, es fundamental que yo identifique a qué o a quién le estoy dando la autoridad, ¿sí? Le estoy dando la autoridad a alguien, a algo, ¿a qué? ¿Sí? Porque sin dudas a algo o a alguien se le estoy dando. Y esa autoridad tiene que hacerse visible para que yo pueda validar ese juicio. Y una vez que tengo este combo completo, que si yo tengo estas 4 distinciones más la autoridad, entonces hay juicio válido. Juicio válido, pero ojo, que no sea cosa que el juicio contrario también pueda validarlo. Porque qué gran sorpresa entonces, si ante el juicio de que Julio es malo en oratoria, y tras esa validación me encuentro con que haciendo el ejercicio al revés, también puedo validar el juicio de que Julio es bueno en oratoria. Entonces ahí habrá mucho más que hacer, pero sí te va a dejar en claro que eso fue una percepción tuya y que fue la realidad que vos te generaste en base a un hecho más la interpretación que vos tuviste de Julio en oratoria. Desde tu modelo mental, ¿no? Por supuesto, y el sistema de creencias. Bueno, Gaby, no se me ocurre más que agregar. En esta primera emisión me parece que ha sido como muy suculento el intercambio, como ha sucedido ya en otros intercambios, sí. en otros capítulos en los que has participado de este programa.
De hecho, hoy no estamos emitiendo desde la radio, estamos emitiendo desde un espacio particular que se abre específicamente para estos compartires. Así que, bueno, yo te agradezco un montón, como siempre, que hagas este aporte, que enriquezcas, que habilites, ¿no?, el intercambio y que al mismo tiempo podamos abrir, ¿no?, todos estos conocimientos a la gente que está del otro lado, que puede aplicar esto a su vida cotidiana especialmente, que hace de toda esta información algo accesible, algo vivenciable, ¿no? Y bueno, nada, por supuesto, muy pronto vamos a estar compartiendo un segundo especial, una segunda emisión. Totalmente. Bueno, yo aprovecho para agradecerte a vos, entonces me encantó la experiencia. Si bien ya he transitado, creo que 3 participaciones en el programa Enlace a El Origen, en su emisión normal, te agradezco esta oportunidad de estar siendo el primero entonces en este especial de Enlace al Origen. Me encantó, así que gracias al programa, un saludo a todos los que han estado escuchando, un saludo particular a Maue Cabral, que es quien hace con vos el programa, ¿no?, cada lunes desde la radio en su frecuencia normal, que llaman por el programa 103, y que este lunes pasado no se pudo transmitir. Así que también mi deseo es que sirva este espacio que se generó un poco también para estar ahí reemplazando ese espacio que no se dio. Nuevamente, Vale, muchas gracias por todo, saludos para todos y nos escuchamos en otra oportunidad. Nos vemos en el próximo